El Señor nos bendiga a todos rica y abundantemente. Le damos la gloria y la honra al Señor por este servicio que el Señor hoy nos da y nos regala. Mire qué maravilloso este grupo tan nutrido que hoy tenemos aquí, lo cual le da a uno un gozo, una alegría tremenda cuando uno llega y encuentra un grupo de hermanos con hambre y sed de la palabra de Dios, que muchos vienen del trabajo, otros vienen del estudio y otros vienen de muchas quehaceres que tienen en sus vidas, pero aquí estamos para la gloria y la honra del Señor. Es este servicio y nos ponemos de pie y vamos abriendo nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, y dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sigamos al 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos podemos sentar, mis hermanos. En el día de hoy el Señor nos trae un mensaje maravilloso, el cual tiene por título: la Biblia, la respuesta a todas nuestras necesidades. Veo que muchos lo creen. Ahora sí, tenemos que estar plenamente convencidos de que la Biblia es la respuesta a todas nuestras necesidades, porque es que muchos hemos predicado de que la Biblia es nuestro manual de vida, mis hermanos, y por lo tanto no tenemos por qué dudar de que allí vamos a encontrar todas las respuestas que nosotros necesitemos. Antes de adentrarnos en esta enseñanza, quiero complementarlo con otro pasaje, y está en Juan 5:39. Vayamos allá, mis hermanos. Juan 5:39. Juan 5:39, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: escudriñad las Escrituras. ¿A qué nos manda el Señor? A que la escudriñemos, no a que la leamos, a que pasemos corriendo por encima de ella, a que la escudriñemos. ¿Para qué? Dice: escudriñad las Escrituras porque a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna. Sí lo creemos, mis hermanos, que en ella podemos adquirir la vida eterna. Aquí nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Las que dan testimonio ¿de quién? De nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos. Y mire que son dos versículos que se complementan, y que en 2 de Timoteo 3:16 arranca diciendo de que toda, mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia es un compendio de 66 libros que fueron escritos por diferentes hombres en diferentes tiempos, pero que no los hicieron en su propia fuerza, fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, como lo hemos predicado en este lugar, es nuestro manual de vida, porque en ella Dios nos va a hablar. A través de ella es que realmente vamos a conocer a Dios, mis hermanos. Entonces, si quieres realmente conocer al Señor, estudia la palabra de Dios, adquiere un hábito de lectura de la palabra de Dios, donde le pidas a Dios sabiduría y discernimiento para entenderlo y comprenderlo. Y cuando tú hagas de la Biblia un hábito diario de todos los días, vas a ver cómo toda una cantidad de huecas sutilezas y vanas filosofías caen al piso. Vas a darte cuenta cómo duraste o cómo duramos, porque yo también hago partícipe de ello, cómo duramos toda una vida engañados, precisamente por desconocer este precioso libro,
la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que aún desde pequeño, cuando anduvimos mucho tiempo dentro de la Iglesia Católica, cuántas mentiras nos enseñaron, cuántas cosas que hacíamos, muchos por religiosidad, muchos por seguir un ritual, pero vivíamos engañados. ¿Por qué? Porque aún no había resplandecido la verdad en cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dice: conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libre. Y hoy en día nos gozamos, mis hermanos, porque hoy en día somos libres de una cantidad de ataduras que nos inculcaron, que nos enseñaron, de una cantidad de cosas que el mundo nos quiso meter en nuestras vidas, que lo que hacen es que nos hicieron alejar de Dios, nos hicieron no conocer a ese Dios precioso, a ese Dios maravilloso. Por eso es que aquí en este precioso libro vamos a encontrar respuestas a todas nuestras necesidades, mis hermanos. Eso ténganlo por seguro. No sé si algunos vivieron la experiencia, yo la viví. Aún no conocía de Dios, estaba perdido en el mundo. Y lógicamente ninguno de nosotros está ajeno a sufrir problemas, a tener necesidades, a tener tribulaciones, ninguno. Llámese gentil, llámese una persona que no ha conocido de Dios, llámese hermano, todos no estamos exentos a sufrir problemas y necesidades. Pero cuando yo aún no conocía al Señor, en mis problemas y en mis necesidades trataba en mis propias fuerzas de buscar una respuesta a ese problema y a esa necesidad. ¿Y qué pasó, mis hermanos? No la encontraba. No la encontraba porque es que esto no es en nuestras propias fuerzas. No encontraba una respuesta a ese problema, no encontraba una respuesta a esas necesidades. Cosa totalmente diferente que podemos decir ahora, porque sabemos realmente cuando se nos vienen problemas, necesidades a nuestra mente, como nos hemos llenado de la palabra de Dios, la hemos escudriñado desde Génesis hasta Apocalipsis, vienen toda una cantidad de promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra, en la cual nos vamos a fortalecer. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios, porque le creemos a su palabra, y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. No solamente que creamos en Él, sino que le creamos a su palabra, que le creamos a toda esa cantidad de promesas que Dios nos ha regalado a través de este manual, mis hermanos. Promesas que nos van a ayudar ante cualquier dificultad que tengamos, mis hermanos. Y esa es la idea de esta enseñanza de hoy. Vamos a mirar que la Biblia siempre tiene respuesta a cualquier problema, a cualquier dificultad. Para este estudio he abierto 5 categorías, como palabras para fortaleza, la primera categoría. La segunda, palabras para sustento o sostenimiento. Tercera categoría, palabras cuando estemos en dificultades. Entonces, ¿qué ayuda podemos tener cuando estemos en dificultades? Otra categoría, palabras cuando necesitemos amparo y socorro. Otra categoría, la más importante, la dejé al final, la salvación. Todas estas categorías están dentro de todo este compendio que se llama la Biblia. Todas estas categorías vamos a encontrar innumerables promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra para que en cualquier momento que estemos viviendo, que estemos atravesando, tengamos paz. Porque eso es lo que Dios quiere, que en Él tengamos esa paz, porque eso es lo que Él ha venido a darnos, mis hermanos. Porque es que si nosotros no buscamos del Señor, nunca vamos a hallar esa paz. Y por eso es que hoy en día vemos tantos suicidios, tantas personas que creen que la vida se les ha acabado por cualquier problema, por cualquier dificultad. ¿Pero por qué? Porque no conocen a Dios, porque no les ha resplandecido la verdad, porque no les ha resplandecido la luz, mis hermanos. Y esa es la invitación a través de esta enseñanza, que escudriñemos esta palabra, porque tengan la plena certeza de que este es la palabra de Dios, que la Biblia es el Señor mismo hablándonos, mis hermanos, y que lo que Él nos está hablando y nos está diciendo a través de este manual de vida es para nuestro propio bienestar. Muchas veces consideramos como gravosas los mandamientos de Dios, pero aún en los mandamientos de Dios vemos su amor,
¿Por qué? Porque Él nos da mandamientos precisamente para ayudarnos a llegar a esas moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para todos y cada uno de nosotros. Nos esperan unas moradas celestiales, pero todavía tenemos un camino que recorrer, un camino en el cual día a día, mis hermanos, vamos perfeccionándonos a la estatura del varón perfecto que nuestro Señor quiere que seamos, y que una de las mejores maneras que tenemos es escudriñando la bendita palabra del Señor. Sin lugar a dudas, todos y cada uno de nosotros hemos pasado por dificultades. Algunos estamos pasando por dificultades y otros muy seguramente pasarán. Nadie está ajeno a esto. Nuestro Señor Jesucristo nos los advirtió, que en el mundo tendríamos dificultades, pero que no nos preocupáramos, porque Él, que fue nuestro ejemplo, es el ejemplo a imitar, a seguir. Cuando estuvo aquí en la tierra en su condición de hombre, Él dijo que Él ya había vencido al mundo y que nosotros lo que tenemos que hacer es descansar en Él, descansar en sus promesas, descansar en su palabra, descansar en sus mandamientos, mis hermanos. Entonces vamos a ver varios versículos en los cuales vemos que a través de ellos el Señor nos fortalece precisamente en esos momentos de debilidad, en esos momentos de dificultad. Y el primer versículo que vamos a ver en la noche de hoy está en Josué 1:7. Yo estoy plenamente seguro de que muchos de estos versículos, muchos ya los conocen. Pero recordémoslo, mis hermanos, para que veamos cuánto nos ama el Señor, para que veamos por qué Él nos pide que escudriñemos la palabra, que confiemos en su palabra, que confiemos en sus promesas, porque es allí, confiando en las promesas de Dios, donde nosotros nos vamos a fortalecer. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y este es un mensaje de fortaleza, donde el Señor no está desconociendo de que vamos a pasar por problemas, de que vamos a pasar por dificultades, pero Él nos pide solamente que nos esforcemos y que seamos valientes, mis hermanos, que no tengamos nada que temer mientras Dios esté de nuestro lado. Pero ¿qué necesitamos para que el Señor esté de nuestro lado, mis hermanos? Estar en obediencia, estar en santidad, amarlo, buscarlo con todo nuestro corazón, anhelarlo todos los días de nuestra vida. Y téngalo por seguro que de esa manera el Señor nos va a fortalecer. Mira que en este versículo Él dice que no te apartes de ella, no te apartes de este libro, no te apartes. Aquí inicialmente hablaba de la ley. Para nosotros no nos apartemos de toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no nos apartemos de él. Eso significa que todos los días revisémoslo, todos los días escudriñémoslo, todos los días abramos este libro y busquemos un tiempo, mis hermanos, para estudiar la palabra de Dios, y veremos cómo Dios primero abre nuestro entendimiento, segundo nos da sabiduría, tercero nos da discernimiento, mis hermanos. Y mira que al final le da el resultado de hacer esto. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que no solamente Dios te está dando una orden, sino te está diciendo el beneficio que esa orden va a traer para tu vida, mis hermanos. Entonces esta es una palabra de fortaleza en las cuales, cuando estemos en esos momentos de dificultad, acordémonos de ella y veamos el galardón que nos espera, lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos quiere mostrar. Otro versículo de la Biblia que sirve para fortalecernos en esos momentos de dificultad está en el libro de Filipenses, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, también muy conocido por todos nosotros, mis hermanos. Pero lastimosamente
Cuando vienen esos problemas de dificultad, cuando vienen esas batallas, nos olvidamos de estos versículos. Cuando las cosas andan bien, lo proclamamos a boca llena, porque las cosas andan bien. Pero cuando vienen las dificultades, donde realmente tiene que creer este versículo. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿Que nos qué? Que nos fortalece, mis hermanos. O sea que mientras permanezcamos en Dios, todo lo vamos a soportar, todo lo vamos a aguantar, todo lo vamos a resistir, mis hermanos. Pero no podemos despegarnos de la fuente que es Jesucristo. Bien dijo el Señor esas palabras maravillosas. Es un versículo, no sé si lo tengo en esta lista porque es una lista larga, pero es un versículo que personalmente siempre me acuerdo de él cuando estoy en momentos de dificultad. El Señor nos recuerda en su palabra, nuestro Señor Jesús, que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, que lejos de Él nada podemos hacer, mis hermanos. Ese es un versículo maravilloso, está en Juan 15, no recuerdo el versículo, Juan 15, un versículo maravilloso donde el Señor nos recuerda que tenemos que permanecer pegado a Él, tenemos que permanecer pegado a la vid, porque si nos separamos de la vid, nos secamos y nos morimos. Esta es una analogía de que el Señor Jesucristo es el tronco, es el árbol, el tronco del árbol. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. ¿Qué pasa con esas ramas cuando se cortan del árbol, mis hermanos? Se secan y se mueren. Entonces, mis hermanos, la invitación es que no sé cuál es el problema que hoy tengas, no sé cuál es la dificultad que hoy estés atravesando. Lo peor que puedes hacer es separarte de la rama, mis hermanos. Porque en vez de que solucionar el problema, lo vas a hacer más grande aún. Porque le vas a abrir una puerta grande al enemigo. Que como Jesucristo mismo nos los enseñó, Él solamente viene a matar, a robar y a destruirnos, mis hermanos. Entonces, el peor error que puedes hacer es eso. Si ves que no puedes más, que no aguantas más, pídele al Señor, ruégale al Señor, clámale al Señor que te fortalezca. Y ese es otro de los versículos de fortaleza que hay. Es el último, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y sigue diciendo, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces vemos, mis hermanos, que apenas no he entrado ni siquiera al 20%. Y ya hemos encontrado 2 versículos maravillosos que deben ser suficientes, mis hermanos, para fortalecernos. No se dejen amilanar por los problemas. No se dejen amilanar por las dificultades. Tenemos un Dios grande, mis hermanos. No miremos el tamaño de nuestros problemas, miremos el tamaño del Dios que tenemos. El tamaño del amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Que no escatimó como preciosa la vida de su Hijo. Que la entregó por pecadores como nosotros, que no valíamos la pena. Y lo digo porque a pesar de que ya hemos sido rescatados por el Señor, lastimosamente, sin quererlo, le seguimos fallando, mis hermanos. Entonces, ¿por qué vamos a desconfiar de Él? ¿Por qué vamos a dudar de aquel que lo ha dado todo por nosotros? Que se separó de su Hijo, porque a nuestro Padre Celestial también le costó. A Él le costó haberse separado de su Hijo. A su Hijo también le costó separarse del Padre físicamente. Espiritualmente vivían unidos por la oración, pero aún así también espiritualmente se separaron a causa del pecado que nuestro Salvador Jesucristo recibió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación, para reconciliarnos con el Padre, para darnos vida eterna, mis hermanos. Entonces, ¿les parece poco lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros? Entonces, creámosles a Él, confiemos en Él, confiemos en su palabra. Por eso es que la Biblia nos enseña, en uno de sus versículos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué se refiere el Señor ahí? ¿Has en algún momento experimentado esa paz, mi hermano? Si no la has experimentado es porque hay falta de fe en ti. Si no la has experimentado es porque no le has creído a Dios. Si no la has experimentado es porque no has creído en su palabra, mis hermanos. No hace mucho les conté
que llevo como 3 años, pero a veces la memoria me falla, pero realmente voy a tener 2 años. Y acá tengo hermanos que me son testigos de eso, pasando por tribulaciones, mis hermanos. Y créanme, mis hermanos, que ha sido lo más maravilloso que me ha podido pasar. Porque allí es donde he experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Allí es donde he visto el amor de Dios, el especial cuidado que tiene, mis hermanos. Y por eso es que tenemos que disponer nuestro corazón a creerle al Señor, a creerle a su palabra, porque Él quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Y es que solamente de esa forma, atravesando dificultades, es que podemos dar testimonio del Dios grande y poderoso que tenemos. ¿O acaso fue poquito lo que vivió el siervo Job? Y por eso es que al final él lo dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo más maravilloso, ver la gloria de Dios en nuestra vida, ver la gloria de Dios que camina con nosotros, que nos sostiene, que anda con nosotros, que pelea nuestras dificultades, que pelea por nuestras batallas, mis hermanos. Pero eso implica un compromiso también de parte nuestra, porque no es solamente dame, que es a lo que normalmente nos acostumbramos, pero ¿qué le damos a Dios? ¿Qué le damos al Señor? Él no nos pide mucho, Él nos pide que lo amemos, pero que sea una decisión nuestra. En la prédica del domingo el pastor dijo algo muy cierto: el amar no es un sentimiento. Porque precisamente cuando tú haces del amor un sentimiento, cambias una y otra vez de pareja y no encuentras el verdadero amor. El verdadero amor es una decisión. Tú tomas la decisión de amar a esa persona. Y es allí cuando tú vas a comprender lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del 5 al 9, cuando dice que el amor es sufrido, todo lo puede, todo lo soporta. Ahí es donde vamos a entender la verdadera esencia del amor, porque el amor es darse por la otra persona. Eso es amar de verdad, sin esperar nada a cambio, mis hermanos. Seguimos ahí mismo en Filipenses 4:7. Dice la palabra del Señor, estamos viendo versículos de fortaleza. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De este versículo ya habíamos hablado ahorita. Entonces sigamos a Isaías 41:10. Otro versículo precioso en el cual vemos el gran amor que Dios nos tiene. Cuánta seguridad nos infunde Dios a través de este versículo. Es uno de los versículos más bellos en los cuales yo también medito cuando me vienen esas dificultades, cuando vienen esas angustias, porque es que no está malo en que nos angustiemos, mis hermanos. Lo malo está que vivamos en el miedo, que vivamos en la angustia. No. Recordemos que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y que constantemente tenemos que fortalecernos a través de Él. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Imagínense esa promesa: no temas porque yo estoy contigo. Hasta allí sería más que suficiente, mis hermanos. Pero sin embargo el Señor le añade: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y sigue diciendo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia, mis hermanos. Qué promesa tan maravillosa. Qué promesa, mis hermanos. Entonces, ¿por qué tenemos que angustiarnos, mis hermanos? Sentir miedo es normal. El problema es que vivamos en el miedo, mis hermanos. Y allí ya se vuelve en algo contrario a lo que Dios quiere. Demostraría falta de fe hacia Dios. No estamos creyendo en Él, no estamos confiando en Él, no estamos confiando en sus palabras. Y aquí en este versículo el Señor dice que siempre nos va a sustentar, siempre nos va a ayudar, mis hermanos. Entonces, ¿por qué dudamos?
Vayamos a otro versículo de la Biblia donde también Dios nos fortalece, y está en el libro de los Romanos, Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primeramente, el Señor nos da una recomendación en este versículo: que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo, porque esto de nada nos va a servir, mis hermanos. Él pide que renovemos nuestros pensamientos, y a esta altura nuestros pensamientos ya han tenido que haber sido transformados por la bendita palabra de Dios. Y eso es algo en lo cual vemos cuando una persona realmente ha estado en la presencia de Dios, cuando una persona realmente ha recibido el Espíritu Santo de Dios, porque hasta su expresión cambia. Lo vimos a través de la palabra, cuando el apóstol Pedro, en sus 3 negaciones, negó a Jesucristo, valga la redundancia, las 3 veces que lo confrontaron. ¿Y qué le decían? Este es de Jesucristo, porque habla como Él. Y es que en nosotros también, hasta esas cosas, el Señor cambia, mis hermanos. El Señor transforma hasta nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de expresarnos. El Señor transforma todo eso. Y eso Él lo hace solito, mis hermanos. Él lo hace solito cuando tú tienes un corazón dispuesto a agradarlo. Él va a quitar en ti todo aquello que necesita ser quitado. Solito lo va a quitar. No necesita que te lo diga el pastor, no necesita que te lo diga un hermano aquí en la congregación. El mismo Espíritu Santo te va a redarguir para quitar todas aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. Pero vamos al versículo, en donde vemos que realmente es un versículo de fortaleza. Al final del versículo dice: para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios quiere lo mejor para nosotros, que la voluntad de Dios es buena, mis hermanos, que la voluntad de Dios para con nosotros es agradable, que la voluntad de Dios para con nosotros es perfecta, mis hermanos. Y si la voluntad de Dios para con todos y cada uno de nosotros es buena, es agradable y es perfecta, ¿qué quiere el Señor para nosotros, mis hermanos? Lo mejor, porque Él quiere darnos lo mejor. Pero nosotros en nuestra terquedad, en nuestra obstinidad, rechazamos al Señor, rechazamos sus bendiciones, rechazamos todo eso que Él nos quiere dar, que Él nos quiere regalar. ¿Pero es por qué? Porque muchas veces cedemos a nuestros deseos, que son pecaminosos. Recordemos que el pecado aún vive en nosotros, el pecado aún mora en nosotros, mis hermanos. Pero que si nosotros nos alimentamos diariamente de su palabra, si nosotros diariamente tenemos intimidad con Dios, si nosotros venimos a este lugar a congregarnos, estamos alimentando nuestro espíritu. Y esta carne que se quiere levantar se mantiene quietecita, no muerta, mis hermanos. Estamos en ese proceso de transformación que se llama santificación, donde vamos siendo preparados, que el Señor va quitando todo aquello que necesita ser quitado para poder llegar a esas moradas celestiales. Vayamos a otro versículo, está en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Dice la palabra del Señor:
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, gloria a Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí vemos el especial cuidado que Dios tiene para nosotros, que hay cosas secretas que Él no nos ha revelado. En su potestad está con toda la libertad de hacerlo, mis hermanos, porque Dios es soberano. Él no solamente es dueño de la tierra y su plenitud y de todo lo que hay en ella hay, también Él es dueño de nuestras vidas. Entonces Él es soberano. Entonces, las cosas secretas pertenecen a Él, mis hermanos. Pero nos ha revelado muchas cosas. ¿Para quién? Para nosotros y para nuestros hijos, y que son para siempre, para que cumplamos todas las palabras que están escritas en esta ley. Y sabemos que todas estas cosas que Dios nos ha revelado a través de su bendita palabra va a redundar en capacitarnos para esas moradas que Él tiene guardadas y reservadas, que nuestro Señor Jesucristo Él mismo va a preparar, mis hermanos. Hay otro versículo y está en Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14. Dice la palabra del Señor: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto uno como lo otro, hizo tanto el bien como la adversidad. ¿Para qué? Para que el hombre nada halle después de él, mis hermanos. Y este es un versículo donde vemos el amor del Señor, a pesar de que parezca duro. Porque ahí simplemente el Señor está mostrando el cuidado que tenemos que tener. Él nos aconseja que cuando las cosas estén bien, disfrutémoslo, gocémonos que las cosas anden bien. ¿Quién no va a querer que todo le marche bien? Todos nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros le gustan las adversidades. El que diga que le gustan las adversidades es mentiroso, porque nadie quiere pasar por adversidades. Pero aún en las adversidades Dios nos da una palabra y Él dice: pero en la adversidad medita, porque Dios permite tanto lo uno como lo otro para que nos demos cuenta que fuera de Dios no hay más nada, mis hermanos. Pero ¿por qué nos manda a meditar precisamente cuando sobrevienen las adversidades? Porque hay que ver por qué nos ha sobrevenido tales cosas. Si nosotros sabemos que andamos en pecado, ahí tenemos la respuesta. Entonces, ¿a qué nos invita eso? A arrepentirnos y apartarnos de ese pecado, a pedirle perdón a Dios por ello, para que Dios nuevamente nos restablezca. Pero si a nosotros hacer el examen de tu vida encuentras que andas bien con el Señor, pero aún así han sobrevenido adversidades, mis hermanos, glorifica al Señor. Dale gloria al Señor, porque es un momento de prueba que el Señor usa para probar nuestra fe, para afirmarnos, para conocerlo cada día más, mis hermanos. Y por eso es que Él nos manda que en el día del bien nos gocemos, pero cuando venga la adversidad, revisemos por qué ha sobrevenido. Porque, como dice textualmente, medita. Seguimos escudriñando versículos que nos tienen que fortalecer en esos momentos de dificultad. Y otro versículo está en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, mis hermanos, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, mis hermanos. ¿Qué tanto amamos al Señor? Es allí donde el Señor nos va
a mostrarnos que tanto lo amamos, precisamente en los problemas, precisamente en las dificultades, porque ahí es donde Él se da cuenta tranquilamente, aunque Él lo sabe, nos muestra a nosotros qué tanto le amamos, qué tanto le seguimos. Si seguimos confiando en Él a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones. Mire que el versículo dice textualmente, dice, y sabemos, o sea, es algo que tenemos que tener ya claramente definido. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, mis hermanos. Y ya lo hemos hablado. ¿Por qué aún en las adversidades son buenas para nosotros? Recordemos que el apóstol Pedro lo dijo, que nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser probada, mis hermanos. Y eso es algo que nos va a fortalecer. Es algo que cuando vengan nuevas adversidades, estamos más tranquilos porque estamos fortalecidos por las adversidades anteriores que vivimos y en la cual vimos la mano de Dios en cada uno de nosotros, en cada uno de esos problemas, en cada una de esas dificultades. Y para eso sirven las dificultades, mis hermanos, para afianzarnos más en el Señor, para conocerlo, como lo dije en un principio, porque solamente de esa forma es que vamos a conocer a ese Dios bueno, grande y poderoso que tenemos en las dificultades, mis hermanos. Por eso es bueno que atravesemos desiertos, mis hermanos. No nos aflijamos cuando nos venga cualquier tipo de prueba, porque inclusive esta prueba nos va a ayudar a forjar paciencia, como también está escrito en la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo nuevamente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todo nos va a ayudar para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, mis hermanos. Hay otra palabra maravillosa también, está en el libro de Juan 16:33, que también si nosotros la recordamos, tiene que fortalecernos cuando lleguen esos momentos de dificultad. Juan 16:33, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, estas cosas les he hablado. ¿Para qué? Para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En Jesucristo. Pero sigue diciendo, en el mundo que vamos a tener, aflicción, mis hermanos, aflicción, pero nos dice, pero confía que yo he vencido al mundo, mis hermanos. Entonces, ¿por qué nos atemorizamos, mis hermanos? ¿Por qué huimos cuando vengan estos problemas, mis hermanos? Antes, por el contrario, tenemos que gozarnos en ello, porque tenemos que tener siempre presente que detrás de eso, algo bueno trae el Señor, algo precioso trae el Señor. Lo vimos a través de el pueblo de Dios cuando atravesó los diferentes desiertos. 7 desiertos atravesó el pueblo de Dios. Y en cada uno de esos desiertos el Señor los afligió. ¿Para qué? Para mostrarle lo que había en sus corazones. Pero aún así que los afligió, les dio en cada desierto una bendición, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver si nos mantenemos firmes cuando estemos cruzando esos momentos de desierto. Nos espera una bendición, mis hermanos. ¿Pero a quién? Aquel que permanezca firme, aquel que no confíe, que confíe plenamente en el Señor, aquel que le crea a Él, que le crea a sus palabras. Si logras mantenerte firme durante ese proceso, mis hermanos, al final vas a encontrar una gran bendición, como lo vimos con el pueblo de Dios cuando atravesó cada uno de esos desiertos. Otro versículo está en Mateo 11:28. Mateo 11:28. Dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un mandamiento precioso que Dios nos da en esta palabra, mis hermanos. El Señor quiere que pongamos en Él todas nuestras cargas. El Señor quiere que pongamos en Él
todas nuestras dificultades, mis hermanos. Porque Él lo que quiere es que encontremos en Él el verdadero reposo, que encontremos en Él el verdadero descanso. Porque solamente en Jesús está el verdadero descanso, en su palabra. Nuestra fe va a aumentar tanto, mis hermanos, que los embates de la vida no nos van a amilanar para nada, mis hermanos. Nos vamos a fortalecer espiritualmente cuando lo buscamos de todo corazón, cuando nos interesamos por agradarlo, mis hermanos. Porque es que eso es lo que es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano todos los días está luchando por agradar a Dios. Porque Dios que nos creó sabe que aún somos imperfectos, mis hermanos. Así que cuando le fallen a Dios, no crean las mentiras del demonio, de que ya no eres digno de Dios. No. Arrepiéntete. Busca al Señor de todo corazón. Apártate de ese pecado y endereza tu vida con Dios, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Luchar por agradar a Dios. Luchar por agradar al Señor. Y un último versículo de fortaleza también ya lo vimos al principio cuando estábamos revisando los primeros versículos, que es Jeremías 33:3, que ustedes los conocen. Clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que el Señor quiere, que dependamos única y exclusivamente de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él es el que nos va a dar nosotros el mejor consejo, la mejor palabra. Hasta aquí vimos varios versículos que nos van a dar fortaleza en esos momentos de dificultad. Por eso es que el título de esta enseñanza es la Biblia, la respuesta a todas nuestras necesidades. Y es que nosotros tenemos una necesidad de fortaleza, mis hermanos, pero también tenemos otras necesidades, como necesidades de sustento o sostenimiento. Vamos a ver si alcanzamos, todavía nos quedan unos 10 minuticos, alcanzar a revisar unos 2 o 3 de esta segunda categoría. Necesidades de sustento o sostenimiento, cuando tengamos esas necesidades. Y para eso vayamos a Mateo 6 del 25 al 34. Recientemente prediqué sobre esta porción de esta palabra en un mensaje que Dios me dio para su gloria y su honra, pues siempre la gloria y la honra es para el Señor, que tenía como título Las añadiduras. Lo prediqué este domingo hace 15 días y tocamos este versículo, Mateo 6 del 25 al 34. Es un mensaje que nos muestra que Dios tiene cuidado de sostenernos. Él tiene cuidado de nuestro sustento. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6 del 25 al 34. Dice: por tanto os digo que no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nos hace una comparación, que miremos las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Y nuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces nos hace una pregunta: ¿no valéis nosotros mucho más que ellas? Hacemos un par allí. Ahí vemos que Dios tiene cuidado de su creación, tiene cuidado de las aves del campo, tiene cuidado de los animales terrestres, tiene cuidado de los animales del agua. Y nosotros, que valemos mucho más que ellas, ¿no tendrá también cuidado de nosotros, mis hermanos? Sigue diciendo en el 27, ¿y quién de vosotros podrá por mucho más que se afane añadir a su estatura un codo? Y aquí nos habla el Señor de que no nos dejemos llevar por la ansiedad, no nos dejemos llevar por los afanes de la vida, vivamos tranquila y reposadamente. Eso es lo que Él realmente quiere, que vivamos tranquila y reposadamente. Mira que hace una comparación bastante complicada. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que quiera o por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo es aproximadamente 60 centímetros. O sea, ¿quién podrá hacer eso? A veces nos preocupamos
por cosas que nosotros no podemos solucionar, mis hermanos. Entonces, ¿por qué no vamos a preocupar con cosas que ni siquiera nosotros podemos solucionar? Dejémosle esas cosas a Dios, porque Él es el Dios de lo imposible. También me llama la atención, y en esto fui educado por el Señor, porque siempre me gustaba planificar. A veces me preocupaba por cosas que no habían sucedido. Es un absurdo, mis hermanos. El Señor nos dice en su palabra, basta a cada día su propio afán. No estemos pensando tanto en los problemas de mañana, porque sabemos que mañana hay que resolver un problema. No pensemos en el mañana. Vivamos el día de hoy, tranquila y reposadamente. ¿En dónde? En el Señor, entregándole todo a Cristo. Sigue diciendo en el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Otra comparación, está hablando de su creación, las plantas, aunque nosotros cuando nacemos también somos creación de Él. Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por nosotros? ¿Cómo dice? ¿Hombres de qué? Eso es lo que somos cuando dudamos, cuando desconfiamos de la provisión de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han vivido esta experiencia, yo la he vivido. Yo me quedé 6 meses sin trabajo, con 2 hijos, uno de 7 y 1 año, y en los 6 meses nunca nos faltó la comida. Que eso nada más lo hace Dios. Y ahí vemos el cumplimiento de este versículo. Si Él tiene cuidado de toda su naturaleza, de toda su creación, no las va a tener también de nosotros, mis hermanos. Y yo sé que todos han vivido experiencias difíciles en las cuales no hay para comer, pero estoy plenamente convencido que no se acostaron sin comer siquiera una de las 2 comidas, porque ya no se puede comer 3 comidas. Y ahí vemos lo maravilloso que es Dios, lo maravilloso que es el Señor, cómo Él se manifiesta. O sea, Él promete cuidarnos de una manera maravillosa. Bueno, nada más alcanzamos a ver, o vamos a terminar hasta el 34 para dejar esta parte hasta aquí. Dice en el 31, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿De qué está hablando el Señor? De necesidades básicas. Sin la comida o sin la bebida, cuando hablo de bebida me refiero al agua. Ningún ser humano podría subsistir, algo tan trascendental. Y dice el Señor que ni siquiera por estas cosas nos afanemos. De allí el mensaje que se predicó hace 15 días, que invertamos primeramente en el reino de los cielos, porque estas cosas el Señor nos las va a dar solitas, por añadidura. Para el Señor estos son añadiduras, para nosotros es súper importante, pero Él nos enseña que más importante que eso es buscarlo a Él. Más importante que eso es procurar mantenernos en obediencia, en santidad. Más importante que eso es amarlo, para que veamos que de estas cosas que son importantes para nuestra existencia, Él nos las dará solita. Por eso ese mensaje tuvo como título las añadiduras. Mire lo que dice en el 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En una versión en Lucas no dice los gentiles, dice, porque los hombres del mundo buscan todas estas cosas. Ellos sí que se afanan por esto, esa es su prioridad. Pero nosotros que somos hijos de Dios, no tenemos por qué afanarnos por estas cosas, porque nuestra prioridad debe ser el Señor. Sigue en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas, mis hermanos. Así que no nos afanemos por el día de mañana, lo estábamos hablando, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo dejamos hasta aquí, esta primera parte. Amado Padre Celestial, Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Tú eres un Dios bueno, Señor, tú eres un Dios precioso. Tú eres un Dios maravilloso, Padre eterno, y te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias por todo tu amor, Señor, que no lo merecemos, amado Padre, porque desafortunadamente aún, Señor, te fallamos.
Desafortunadamente aún, Padre amado, dudamos. Desafortunadamente aún, Padre celestial, nos falta fe, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a creer más en ti. Ayúdanos, Padre celestial, a confiar más en ti, Señor. Porque es tu palabra, la imagen misma tuya. Es tu palabra, la imagen misma de Jesucristo. Es tu palabra, Señor, hablándonos. Muchas veces, equivocadamente creemos que tú no nos hablas, Señor. Pero es que no hemos aprendido que aquí, a través de tu palabra, tú nos hablas cada vez que nosotros querramos, Señor. Cada vez que nos dispongamos a escudriñar tu palabra, eres tú hablándonos a nosotros, mis hermanos, y eso es lo que tenemos que entender. Ayúdanos, Señor, a caminar por fe, a confiar en tu palabra, a confiar en tus promesas, a confiar en tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a entender que tú eres un Padre amoroso, que quieres lo mejor para nosotros y que lo mejor que nosotros podemos hacer es guardar tu palabra, guardar tus mandamientos, si es que realmente te amamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces, Señor, en que nos hemos olvidado de tus promesas, Señor. Pero aquí seguimos, Padre amado. Seguimos, Señor, luchando, Padre eterno, por llegar a esas moradas celestiales, Señor. Luchando, Padre eterno, para que tu venida, Señor, nos halle, Señor, como dignos para escapar, Señor. Como dignos para irnos contigo. Que en tu venida, Señor, podamos estar en pie delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que en tu venida, Padre celestial, no nos quedemos aquí avergonzados. Amado Padre, te damos la gloria y la honra porque solo a ti te pertenecen, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que hoy le das a tu pueblo, Señor. Que hoy le das a todos los que hoy hemos venido aquí, Señor, sedientos de tu presencia, Señor. Aquellos que nos siguen por los diferentes medios de comunicación también, Señor. Bendícelos también por tu palabra, Señor. Te bendecimos, amado Padre. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, también por la vida de nuestro pastor, por la vida de su esposa, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos donde quiera que tú los tengas en este momento, Señor. Ayúdalos en todo, Señor. Fortalécelos, Señor. Tráelos, Señor, en bendición. Tráelos en seguridad, Señor. Guárdalos de todo mal y de todo peligro, Padre celestial. También te rogamos, Señor, por las necesidades de este pueblo, Señor, por las necesidades de esta iglesia. Tú las conoces, Padre celestial. Sé propicio a todas y cada una de ellas. Guarda ahora a cada uno de mis hermanos. Llévalos a sus casas en bendición, en seguridad. Y te damos gracias, Señor, por este servicio que hoy nos has permitido, Señor. Y a ti te damos la gloria y la honra. Y bendice a cada uno de los que participamos de él. Te bendecimos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que tengan un buen descanso, mis hermanos. Dios los bendiga.